Vamos a estar viendo un tema muy interesante. Este tema está relacionado con el hecho, mejor dicho, el título es El primer día de la semana y los cristianos verdaderos. El primer día de la semana y los cristianos verdaderos. Estamos en tiempos en los cuales también se viene tratando de desconvertir a los cristianos con doctrinas de error. Unas de esas doctrinas ya se venían practicando desde los días del Señor Jesucristo, después de su muerte sobre todo. Doctrinas que los apóstoles mismos empezaron a enseñarle a la iglesia que se conservaran en lo que está escrito en la palabra de Dios, y que cualquier persona que intente desviarlo a usted, a su familia, de lo que es realmente escritural, se aparte de esas personas o no contienda, no se ponga a pelear. Pero aún y con todo, durante muchos años, incluso aquí en la congregación de MSA, hemos visto personas que vienen y se van, y algunas de ellas se van tristemente detrás de creencias o doctrinas de error. Es necesario, dice la palabra, que nosotros seamos reafirmados en lo que es bíblico. Algunas personas siguen insistiendo en que hay que guardar el Shabbat, otros insistidos en que no se come esto, no se come aquello, pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios qué es el domingo, porque también hay unas doctrinas, como las doctrinas de los, ustedes las conocen, ¿no? Se llaman los del séptimo día. También se les conoce como los ¿qué? Adventistas del séptimo día. Y asimismo hay cristianos que tienen un deseo, un corazón dispuesto para el Señor, pero que también se ponen a pensar que de pronto puede ser que sí, que el domingo no, o que el sábado sí, y esas dudas no los dejan avanzar bien como debería ser. Pero Dios todo lo que hizo, lo hizo por algo. Empezamos por ver que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos se reunían los domingos. ¿Y por qué se reunían los domingos después de que Jesús resucitó? Pues todos sabemos que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. No hay vuelta de hoja. Desde el libro de Génesis, que le recomiendo que se compre un libro que sacamos en la iglesia, que es muy bueno, valga la publicidad. El libro se llama Descubriendo Génesis. Algunos ya lo leyeron y me han enviado bonitas notas. Mire, está escrito en la Biblia suya que Dios creó todas las cosas y descansó el último día. Y el último día de la semana bíblicamente es el sábado, el Shabbat. Porque en Shabbat Dios descansó, ese día no hizo nada. Yo creo que Dios siempre está trabajando. Jesús dijo, mi Padre trabaja. Pero la Biblia dice que ese día Dios lo cogió para descansar. Desde esos tiempos de la creación hasta el día de hoy, Dios siempre nos pide a nosotros que tengamos un día para descansar. Que no es bueno que trabajemos sin parar. No hay cuerpo que aguante eso. Pero el hecho de que tengamos que descansar porque nuestro cuerpo lo pide, lo necesita, a que endiosemos un día, hay una diferencia muy grande. Porque aún y con todo, Dios, el que creó los cielos y la tierra, Jesucristo, quien es Dios y creó todo, Él también nos dice en su palabra que todo lo que está escrito, cielo y tierra pasará, pero lo que está escrito, su palabra, no va a pasar. Y aún y con todo, Él escogió un día para resucitar. En el Antiguo Testamento, todo, desde el Génesis, como estoy enseñando, se enseñó que el primer día de la semana se llama el domingo. Claro, en el hebreo antiguo no aparece por ningún lado la palabra domingo, porque domingo es una palabra que viene del latín, dominus, ¿cierto? Y en inglés se le dice Sunday, ¿cierto? ¿Día del qué? Del sol. Ahora, el hecho de que en un idioma aparezca el domingo como el día del sol,
no quiere decir que los que nos reunimos el domingo seamos adoradores del sol, como mucha gente lo malinterpreta. En hebreo, domingo no tiene que ver ni con el sol ni nada de eso. En hebreo, que fue como Dios bautizó esos días, es día primero o día cabeza de todos los días. Y el día cabeza es el primero, porque en ese primer día Dios empezó a crear todas las cosas. Nosotros, los hermanos nuevos, les hemos enseñado que en hebreo se dice Yom Rishon. Yom es día, Yom. Y Rishon es primero o cabeza, pero cabeza es Rosh. Pero Yom Rishon es el día cabeza. Como Cristo es la cabeza de la iglesia, la Biblia dice que Él es el primero y el postrero, ¿cierto? El alfa y la omega, el principio y el fin. Así que aunque Él les haya dicho que hay que descansar en el día último, el día último de la semana, que es el sábado, el día cabeza de todos los días está llamado en hebreo así, día cabeza, y es domingo en español. Que haya tocado a nosotros vivir con el día puesto en latín y ahora en español domingo, no pasa nada. Vamos a mirar en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 20, abramos nuestras Biblias. ¿Y por qué predicamos de esto? Porque estamos a punto de ver venir un tiempo prometido por el Señor, que es su regreso. Antes de que Él regrese y ponga sus pies en el planeta Tierra, sobre el planeta, pise la tierra del planeta, nosotros veremos que el Señor se va a llevar a millones de cristianos, verdaderos creyentes en el Señor, se los va a llevar. Y eso vamos a explicar a la luz de la palabra, que tiene que ver mucho con las cosas que están en el Antiguo Testamento. Ahora nos van a regalar en la cartelera y voy a explicarles allí con más detalle. Leamos entonces en el libro, repito, de Hechos 20, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, dice clarito que ellos, los cristianos primeros, se reunían el primer día de la semana. Era el día que tenían por costumbre reunirse. Y le voy a explicar, antes de leerlo en el libro de los Hechos, por qué ellos hacían eso de reunirse después el primer día de la semana, si los judíos tenían por costumbre reunirse en el Shabbat. En el Antiguo Testamento la reunión era en el sábado, Shabbat, aunque ellos se reunían también diferentes días, pero el día principal de reunión era el sábado. ¿Por qué comienzan a reunirse después de que Cristo muere y sobre todo después de que Cristo resucita? Repito por segunda vez, Jesús de Nazaret resucitó un Yom Rishon, no era sábado, y Él no podía haber resucitado un sábado, y le voy a decir por qué. No se deje engañar de esos maestros falsos, judaizantes, que usted a veces oye y lo confunden. Si la Biblia dice que Jesús tenía que resucitar el primer día de la semana, ¿cómo va a creer que el primer día de la semana es el último? El primer día de la semana es el primero, el Yom Rishon. El último es Shabbat. Espero que te quede claro. Así que el Señor, el día que resucitó, muy temprano por la mañana, las mujeres que fueron allá al sepulcro, María, Marta, fueron a ver María Magdalena y la otra, y fueron a revisar si podían echarle esencias, hierbas aromáticas, óleos al cuerpo del Señor Jesucristo, pero fue cuando vieron la piedra removida. ¿Acaso ellas no sabían que había una piedra que habían puesto ahí? Ellas guardaban la esperanza de todavía poder ir y visitar ese lugar. Lo tremendo es que se encuentran con que la piedra ha sido removida y el cuerpo del que esperaban ver ya no estaba ahí. Y eso fue muy temprano, en la mañana, aún amaneciendo, semioscuro, que ellas llegaron allá. Y ese día ya era domingo. ¿Desde cuándo era domingo ese día? Era domingo desde las 6 de la tarde del día anterior. Sábado para nosotros. Así que de ninguna manera Jesús podía haber resucitado sábado, porque el sábado termina ¿a qué horas?
a las 6 más o menos de la tarde. A las 6 de la tarde son los días bíblicos, son los días judíos. Que nosotros tengamos los días aquí desde las 00, eso es una locura, pero no es nada bíblico. Es la costumbre del mundo. Bíblico es, al caer la tarde, termina el día y comienza al caer la tarde el día siguiente. Cuando las mujeres llegan por la mañana, ya no era el día anterior, era el día anterior había empezado, se había muerto a las 6 de la tarde del anterior. Bueno, estoy redundando. Vamos a leer entonces capítulo ahora sí 20, versículo 7, ¿qué dice? Dice así: Eutico es resucitado. En el primer día de la semana, vamos a mirar qué dicen otras Biblias, claro. El primer día de la semana. A ver, ¿alguien tiene otra Biblia diferente que diga sábado? Creo que todas las Biblias dicen eso, ¿no? El primer día de la semana. Reunidos. ¿Quiénes estaban reunidos? Los cristianos creyentes. ¿Y por qué se reunían el domingo, pastor? Estaban infringiendo lo que hacían en el antiguo, que era reunirse en el Shabbat. Lo que sucede, se lo vamos a mostrar ahora, es impresionante, hace parte de un plan divino, un plan de Dios. Y en el plan de Dios estaba que Él resucitaría el día primero. Ahora, ellos, viendo que Jesús el domingo había resucitado, ellos empezaron a reunirse esos primeros días siguientes después de la muerte de Cristo, de tal manera que 7 días después en que Cristo resucita, esa misma tarde, incluso esa misma tarde del día en que el Señor resucitó, esa misma tarde ellos se reunieron. Esa misma tarde. Porque ¿quién no va a reunirse cuando estas mujeres llegan conmocionadas y comienzan a contarle a todos: no está, no está? Y María Magdalena: a mí se me apareció, yo lo vi. Y me dijo que fuéramos, que nos olvidáramos de la promesa que Él les había dicho, que subiéramos, nos encontráramos con los demás hermanos. Entonces, eso fue una locura tremenda. Así que ese día, enterados de que el cuerpo no estaba, muchos discípulos decían: imposible, imposible. ¿Cómo que imposible si Él dijo que iba a resucitar? Así que el mismo día por la tarde ya estaban reunidos. A los 7 días siguientes, bueno, el otro domingo pues, otra vez volvieron a reunirse y estaban ahí comentando y orando. ¿Qué fue el día en que no fue? ¿Quién no fue ese día? El incrédulo Tomás. ¿Sí? Ese día Tomás no fue. Y entonces otra vez el siguiente domingo, y si quieres lo compruebas tú con tu Biblia, sé juicioso y estudia. El siguiente domingo, este muchacho Tomás fue otra vez, y justos reunidos el domingo fue cuando Tomás se vio pues confrontado por la presencia del Señor Jesucristo mismo. Y lo demás ya tú lo conoces: ven, mete tus dedos acá en mi llaga. O sea, ya llevan 3 domingos consecutivos reuniéndose desde el día en que Jesús resucitó. Y aquí hay otro domingo, 4 domingos, mire, 4 domingos con este que estamos leyendo acá. Leamos. El domingo nos reunimos todos. ¿Y ahora para qué se reunían el domingo? Para tomar la cena. Hay gente que dice: pero ustedes no son verdaderos creyentes porque están usando el día del diablo. ¿Cómo es posible que haya gente, por ejemplo, los abatistas o los adventistas, los del séptimo día y otras sectas, dicen que el día domingo, que el que se reúna el día domingo ya se puso la marca de la bestia? Qué gente tan inculta, hermano, bíblicamente hablando. ¿Sí? ¿Cómo es posible que le digan que el día en que el Señor resucitó es el día del diablo? Entonces, si el día en que Jesús resucitó es domingo, ¿cómo le van a decir que el domingo es el día de Satanás? Yo al contrario, yo diría que ese es el día de Cristo. Él escogió ese día. Así que andan diciendo que toda persona que esté reuniéndose un domingo para hacer un culto son los que estamos marcados por la bestia. No seamos tan terribles, hermano. Leamos. El domingo nos reunimos todos para comer la Santa Cena del Señor. Pablo tenía pensado irse al día siguiente. Y él toma la palabra y les habló. ¿Cuánto duró esa reunión? Y les habló hasta la medianoche, Padre Santo.
Y uno aquí a veces se gasta una horita y un ratico y usted no. Hay gente que se desespera. Uy, Dios mío, ¿cómo? Bueno, así entonces dejamos hasta allí. Y dice que incluso les llegó la hora ya en que se oscureció, porque dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Así que fue una reunión no de un ratico, esto fue una reunión larguísima. Todo el día, domingo, primer día de la semana. Veamos en Primera de Corintios 16:2, repito, Primera de Corintios 16:2. Ahí lo vas a ver en la pantalla. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. Dice así, vamos a leerlo. Dice el apóstol Pablo, le manda una recomendación a los hermanos de esa iglesia. Y les dice, ahora bien, desde el versículo 1, ahora bien, en cuanto a las ofrendas, o en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros tal como ordené a las iglesias de Galacia. Habían muchas congregaciones en la región de Galacia, que es en Grecia, y les hace una recomendación. ¿Y qué hacían ellos entonces ahora? Dice el versículo 2. En esta Biblia dice, los domingos cada uno de ustedes debe separar y guardar algo de lo que haya ganado en la semana, así no tendrán que hacer colectas cuando yo llegue. Pablo recomienda que se recoja la ofrenda el día domingo. En otras Biblias, a ver en cuál Biblia dice cada primer día de la semana. ¿En cuál Biblia dice cada primer? Levante la mano el que su Biblia dice cada primer día de la semana. Sí, primer día de la semana. Y que ninguno venga a decir que el primer día de la semana era Shabbat, porque ya sí no vale la pena discutir. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, ahorrando de lo que haya prosperado, para que cuando vaya no se hagan entonces colectas. Ese día era un día importante para el pueblo de Dios. Y lo que habíamos dicho, vamos a Marcos 16, si lo vamos a poner en pantalla, Marcos 16:2. Incluso también puede ser Lucas 24:1. Dice, muy temprano, el domingo en la mañana, tan pronto como amaneció, fueron al sepulcro. Lo dice clarito. Y el siguiente versículo, ¿no? Para el contexto. Por el camino decían entre ellas, ¿quién nos va a ayudar a mover la piedra de la entrada del sepulcro? Querían entonces ir y echarle pues óleos, ungir el cuerpo del Señor. Todo eso fue el domingo por la mañana. Y lo dicen no solamente este Marcos, también lo dice Lucas 24. Mire, es que no es uno solo de los evangelios. Hay varios evangelios que confirman que fue el primer día de la semana. A ver, en Lucas 24, ¿qué dice? Muy temprano, el domingo en la mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Vamos con dos. Otro evangelio, el evangelio de Juan. Juan también, capítulo 20, versículo 1, dice, el domingo por la mañana, ¿cierto? Juan. Muy temprano, el domingo en la mañana, estando aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que estaba corrida la piedra que tapaba la entrada. Y también pues lo vimos en Mateo, ¿no? Mateo 28:1, última porción, y ya con esto queda más que confirmado. Mateo 28:1, ¿qué dice? Ya lo van a colocar allí. Dice, después del sábado, ya había pasado el sábado. No hay duda, ya había pasado el sábado. Después del sábado, al amanecer del domingo, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. Y ahora, ¿qué dice Marcos 16:9? Veamos, Marcos 16:9 dice, después de que Jesús resucitó al amanecer ¿de qué día? La Biblia nos cuenta en dónde clarito de todos los días de la semana fue el que él escogió para resucitar. Después de que Jesús resucitó al amanecer del primer día de la semana, se le apareció primero a María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. Y ojo, María Magdalena no era prostituta. Tenía muchísimos problemas
pero en ninguna parte de la Biblia confirma que ella haya sido prostituta. Esas son también mañas que coge uno y los predicadores, y dejaron a la pobre María Magdalena como la mujer más perdida de la historia. Tenía muchos problemas y muchos demonios, y sí, a lo mejor tuvo problemas de tipo inmoral, pero ella no era su trabajo ser prostituta. Y sin embargo, el Señor escogió aparecérsele por primera vez un domingo a la que era reconocida como mujer liberada de 7 demonios. Muy bien. Y por último, vamos a ver Juan 20, capítulo 20, versículo 19. Con esto no le quede a usted, por favor, ninguna duda que esto es algo maravilloso que Dios haya escogido este día, ¿sí? Y no para que nosotros adoremos el domingo, porque aquí ninguno adora el domingo, ¿cierto? Ninguno lo he visto aquí postrado, oh domingo te adoro, a no ser que tenga como novio a domingo, ¿sí? Pero bueno, ese también es un nombre de hombre, ¿cierto? Dice aquí, esa misma tarde, ¿qué pasó? Esa misma tarde del primer día de la semana, los seguidores, ¿cómo se les llamaba a los seguidores? Bueno, se les empezó a llamar después cristianos. En esa época, ¿cómo se les llamaba a los seguidores? Se les llamaba los seguidores del camino. Antes de que nosotros fuéramos llamados cristianos, se nos conoció como los seguidores del camino. ¿Y por qué? Porque Jesús decía que Él era ¿qué? Yo soy el camino. Entonces mucha gente se burlaba, mira, ahí va el camino. Adiós camino, ahí llegó don camino. Entonces la gente decía, allá van los seguidores del camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a leerlo. Esa misma tarde del primer día de la semana, los seguidores cerraron las puertas del lugar donde estaban, ¿cierto? ¿Y qué ocurrió? Porque les tenían miedo a los judíos. Entonces, ¿quién se les apareció el domingo? ¿El domingo a qué horas? El domingo es en la tarde. El domingo en la tarde. Entonces Jesús vino y estando en medio de ellos, les dijo que la paz esté con ustedes, ¿cierto? Que la paz esté con ustedes. Así que Jesús mismo no solo resucita el domingo, sino que a Él le parece una maravilla resucitar y seguirse apareciendo los domingos. No sé si se ha demorado porque la cartelera, les pedí una cartelera al principio con marcadores, si me ayudas, hijo. Este domingo al atardecer estaban reunidos y las puertas estaban bien cerradas. ¿Y por dónde entró Jesús? Se metió por las paredes, las atravesó. Ahora nos vamos al libro también Hebreos. Y en Hebreos, bueno, vamos a dejar Hebreos para la parte final. Vamos a mirar Primera de Timoteo ahora. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5. Primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Ahora sí. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está dirigiendo el hermano Timoteo, que está a cargo de un grupo, y le dice que tenga cuidado porque hay mucha gente que ya está metiendo falsas enseñanzas, falsos maestros con falsas doctrinas. Aquí vamos a leer versículo 3 al 5. Repito, Primera de Timoteo, ahí lo tenemos. Dice así: algunos enseñan ideas extrañas. No sé si podemos colocar otra versión, por ejemplo, la NTV o la NBI, gracias, o la LBLA. ¿Qué dice el Señor por boca de la enseñanza? Bueno, por el Espíritu Santo. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las cuales, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué dice la Biblia? Está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso ¿en qué? En discusiones y contiendas de palabras. Miren qué tremendo. Ojo, hermanos en Cristo. Nosotros los cristianos, por orden del Señor, por la guía del Espíritu Santo, no estamos llamados a entrar en contiendas por la palabra.
Es decir, la explicamos, la exponemos y hasta le mostramos los versículos. De ahí para allá, ya no más. Si usted le dice a alguien algo, bíblicamente hablando, y la persona comienza a contender, nosotros, porque Dios nos lo ordenó, no polemizamos. ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo defendemos la palabra? Mire, Dios no necesita que usted lo defienda. La Biblia no necesita que usted la defienda. Usted lo que tiene que hacer es diga lo que está escrito y no contienda más. Si usted necesita exponer 2, 3 versículos para aclarar, hágalo, porque la Biblia dice que cualquiera que le demande a usted una explicación por qué usted cree en algo, usted dé esa explicación. Una cosa es explicar, exponer, y otra cosa es contender con palabras. Ahí ya no el Espíritu Santo, ya no lo está acompañando el Espíritu Santo, ya es su carne. No pelee con su familia. Si ellos quieren agarrarse del sábado, bueno, háganle, ¿sí? Ustedes escogen. Ya les dije lo que está en la palabra del Señor. Y sigamos leyendo. Interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen ¿qué? Problemas, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Qué más dice? Y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen, ellos suponen, ¿no?, que la piedad es un medio de ganancia. Hay gente que arma doctrinas nuevas para favorecer sus intereses personales. Horrible eso. Así que Timoteo también, no sé si ya leímos el 5, ¿sí? Más adelante en el versículo 20, él también les dijo que ojo, porque desde esos días de los apóstoles habían aparecido ya personas como unos que estaban enseñando una nueva doctrina, bueno, entre tantas, que se llamaba la gnosis o los gnósticos. Esa gente también tiene ramificaciones que han llegado hasta el día de hoy. Los gnósticos, vamos a ver entonces primera de Corintios, el versículo es Timoteo 20 y 21, primera de Timoteo 6, 20 y 21, dice así, que ellos deben evitar, ¿qué? Les dijo, deben evitar esas palabras, esas contiendas y esos argumentos de esa gente. ¿Y cómo lo llamo? Leamos. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Había entonces la exposición, permítame, yo lo voy a leer aquí, primera de Corintios, primera de Timoteo, permítame. Oh Timoteo, guarda lo que se te encomendó, evitando profanas y vanas palabrerías y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea con vosotros. Si quiere pongamos la NTV en palabras más sencillas y como para nosotros hoy en día. ¿Qué dice? Dice así: Timoteo, cuida bien de lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento. El versículo siguiente dice: algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. En el griego, que es el número del griego del Strong 1108, aparece la palabra griega gnoseos, que significa ciencia o conocimiento. También conocimiento experimental, gnosis. Esa palabra gnosko, también ciencia en griego, es lo que mucha gente hoy está enseñando y es metafísica. Usted no tenga nada que ver con la metafísica. No tenga nada que ver con algo que diga es que la metafísica es lo máximo. Ojo, mire, todo lo que está relacionado con eso tiene todas las características de espiritismo. Los gnósticos creen que el Cristo de verdad, el Cristo vivo de la gloria, no vino en cuerpo. O sea, que Él no nació y que tuvo cuerpo. Ellos creen cosas que son espiritistas, de conocimiento del espiritismo. Se relacionan mucho con espíritus, hacen cosas que los espíritus les dicen que deben hacer. Están llevados por hechicería. Existe dentro del judaísmo rabínico hoy en día, los rabinos ortodoxos, los hasidim,
Y esta gente que se viste de negro y se ponen esos sombreros altos, se dejan los churcos a los lados, se visten exclusivamente las mujeres de una manera terrible. Ellos dicen, bueno, ellos creen en la cábala, y la cábala es una ciencia oscura. La cábala dice que usted tiene que morir y volver a nacer de nuevo y meterse en otro cuerpo y seguir. Eso lo dicen también las doctrinas de error, como los que creen en la reencarnación. Los cristianos no creemos en la reencarnación. ¿Por qué? Porque está en la Biblia: solo le es dado al hombre que muera, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de eso, enfrentar lo que toque que enfrentar. Y si la Biblia dice que solo te es dado por Dios morir una sola vez, es que no hay reencarnación. Bueno, pastor, entonces usted se contradice, porque resulta que hubo hombres que Dios resucitó, entonces tuvieron que volver a morir. Eso es otra cosa. El hecho de que haya resucitado algún hombre como Lázaro, pues sí, le tocó a Lázaro morir 2 veces, pero bíblicamente Dios dice: la raza humana nació para morir una sola vez y después tener que enfrentar, excepto que Dios lo resucite, que es otra cosa. Así que la gente que cree que uno se muere y que el espíritu sale, sí, sale el espíritu y el alma, y después Dios le tiene otro cuerpo, es lo que está enseñando ahora la nueva era. Y los señores que quieren establecer en el mundo el nuevo orden mundial, ellos dicen que usted ahora le pueden meter, hermano, su cerebro, sacárselo al cuerpo suyo, le sacan su cerebro y ellos dicen que usted no se muere. Ahora han extraído cerebros y esos cerebros los llevan y los conectan a máquinas, de tal manera que ya usted encuentra la información en internet de que hay una computadora que está siendo movida por varios cerebros de donantes. ¿Verdad? Sí. Creo que son como 10 cerebros o algo así o más, que ya los sacaron, no los dejaron morir. Mantienen los cerebros con energía, con alimento, con fluidos, para que pues la masa encefálica no se pudra, no se descomponga, y están vivos y los mantienen energizados, alimentados, y ellos los conectaron a una máquina, y esos cerebros están manteniendo viva una máquina simbiótica, ¿sí?, entre órgano humano y computadores. Están diciéndole a los más ricos del planeta, y los más ricos del planeta se están creyendo ese cuento. Hago un paréntesis importante aquí. Mire qué les dicen: usted está viejo, usted ya usted ha consumido sangre de niño, usted ha hecho ritos satánicos para que Satanás lo mantenga rejuvenecido, usted ha probado, ¿cómo lo llaman ahora? El adrenocromo, ¿no?, que es asesinato de niños para, en el momento más duro de la muerte, más torturados, violados y todo eso. En el mayor estrés de un bebé, la sangre de los bebés se carga de un componente que contiene algo fuertísimo que hace que la persona que se tome la sangre del niño se sienta drogada y recibe, supuestamente, según ellos, los que creen en estas cosas, poderes sobrenaturales para vivir mucho más. Algunos de ellos han vivido. Usted se ha dado cuenta que estos personajes ahora, que se murió, este señor, ¿cómo se llama? Kissinger, Henry Kissinger, y otras personas como David, el otro hijo del diablo, Rockefeller, ¿cierto que sí? Bueno, no digamos tantos nombres. Y usted los ve ellos de 100, 90 y algo, 100 y algo de años y todavía dando guerra. Y mujeres también envejecidas, y que ellas están diciendo, hasta en la televisión: ¿y usted cómo hace para mantenerse viva? La sangre de bebés. Y son descarados. Ahora les están diciendo: mire, su cerebro, si usted paga, le vamos a sacar el cerebro, se lo vamos a extraer estando usted vivo, y usted ahora va a vivir eternamente y para siempre. ¿Cómo? Pues lo importante es que dentro de su cerebro está el conocimiento, está su alma, está usted. Entonces, no importa que su cuerpo se dañe, nosotros les traemos el cerebro, lo mantenemos en un lugar, bueno, en un hosting especial de conexión a la nube, y ahí usted, el día que quiera, nos dice qué cuerpo de los que le vamos a mostrar, pues, le vamos a hablar a su cerebro, y usted de su cerebro nos va a decir: quiero este cuerpo, quiero esta chica, quiero si quiere cambiar de cuerpo de hombre a mujer, lo que quiera. Usted puede ser el ser que quiera. Lo conectamos, le tenemos ahora robot literalmente casi humano,
Y usted va a vivir eternamente y nunca va a morir, porque su cerebro se lo vamos a conservar allá, y para que nadie le meta un tiro en la cabeza y le explote la masa encefálica, su cerebro sigue conservado en el lugar que está pagando usted seguridad como nadie la paga, pero el robot que anda por ahí es usted. Con ese cuento tienen comprados a muchísimos líderes mundiales, gente de la élite, porque ellos han creído por generaciones, y la cábala lo enseña, que no importa, que si usted se muere de todas maneras, usted regresa, y regresa con otro cuerpo. No es bíblico. Todas estas doctrinas son doctrinas de demonios. Esta gente que está enseñando que el domingo es del diablo, algo mal tienen en la cabeza. Ahora, no estoy enseñando que adoremos el domingo. Estoy enseñando es sencillamente que no le demos a estos temas de estas personas cabida en nuestra vida espiritual. Miren, vamos a ser un poquito más sencillos. Leamos lo que dice Romanos en el capítulo 14, versículos 4 y 5. Romanos. Ahí lo tenemos en pantalla ya, Romanos. Permítame, lo tengo aquí también yo. Romanos 14 dice, Pablo le dice así a la gente de Roma que contiende por esto: ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que una vez los discípulos que estaban con el Señor vieron a otros que estaban echando demonios en el nombre de Jesús, pero ellos no eran discípulos que estuvieran en el grupo de los 12 o los 70? Y entonces fueron corriendo al Señor y le dijeron: maestro, rabí, estas personas que andan por allí están echando fuera demonios en tu nombre y están hablando de que tú eres el Mesías. Señor, se lo prohibimos. ¿Y qué les dijo Jesús? Él les dijo: mire, el que no está en contra de nosotros está a favor de nosotros. Déjenlos. Ellos no están haciendo nada malo. Lo malo sería que ellos estuvieran enseñando es que doctrinas de error, pero no, estaban enseñando que Jesucristo sí era el Mesías y que en su nombre se podían echar fuera demonios, y usaban el nombre de Jesús y echaban fuera los demonios, y estos se creían de la crema innata. Solamente ellos eran los que tenían el don de tener al Mesías. Así que vamos a leer aquí gente que juzga a otros y son criados del Señor, son siervos de Dios. Hay gente que: mi iglesia es la más santa, es la que más sabe, mi pastor es el Aristóteles de la Biblia. Y ahora, no, hermano, hay mucha gente que tiene un conocimiento bíblico, así como hay gente que, aunque tenga algún conocimiento bíblico, por sus frutos conoceremos ellos quiénes son. Pero Dios no nos permite a nosotros andar juzgando a otros hermanos que son hermanos de verdad en la fe. Vamos a mirar, dice aquí entonces: ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Literalmente son sirvientes del Señor, no de otro. Veamos otra versión de la Biblia, porque aquí parece que estuviera diciendo que son los sirvientes de otro, y es del mismo. Son servidores del Señor. Veamos por ejemplo la NBI, muy importante las versiones. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. O sea, no critique al hermano de la otra iglesia, déjelo. Si de verdad es un siervo de Dios, Dios se encargará de corregirle lo que él tiene mal. Usted no se meta. Claro, si usted ve a un hermano de su propia iglesia que está haciendo una cosa que no es bíblica, tampoco lo chancletee ni le dé bibliazos. Háblele: hermanito, tenga cuidado porque eso no es así, pilas, ¿no? Pero usted no va a coger a ese hermano a criticarlo y hacer de él ninguna crítica pública. Dice entonces el siguiente versículo, vamos a leer 14:5, dice, siguiente versículo: hay quien considera que un día tiene más importancia que otro. ¿Qué es lo que le pasa a los que comparten del Shabbat? Que todos tienen que guardar el Shabbat hoy en día. Que ellos prácticamente que han puesto al sábado como un Dios. Y el sábado no puede ser Dios. El que hizo el sábado es Dios, mas el sábado no es ningún Dios. Así que no endiose el sábado, porque usted está cometiendo un pecado. El Señor Jesucristo es el Señor del sábado. Y lo que Él quería hacer con el sábado era mostrar una señal, que ahora la vamos a ver. Pero sigamos leyendo acá.
Ahora, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. ¿Qué nos manda la Biblia entonces? Que cada uno, ¿qué? Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones, pero si es creyente y no en opinión errada, no. ¿Usted cree que se guarda el día sábado? Allá usted, es lo que el Señor está diciendo. ¿Tú crees que tienes que guardar el sábado? Eso es cosa tuya. Dios te dice, si tú quieres guardarme el sábado, a ver, guárdamelo, guárdamelo. Pero perfecto. El mismo libro de Isaías dice, ya estoy cansado de que ustedes me pongan como ejemplo de que me guardan el sábado. Digo, estoy harto de sus abominaciones. Me tienen cansado con sus festivales, días de la luna nueva y los shabbats. ¿Por qué Dios les dijo eso a través de Isaías? Porque no existe un solo ser humano desde que Dios creó el planeta hasta el día de hoy que haya sido ni que fuera capaz de guardar perfectamente todos los mandamientos del Señor. No hay nadie que los guarde. ¿Y quién dice eso, pastor? Yo sí. Ay, déjese de vainas, hermano. El Señor mismo dijo en el Antiguo y en el Nuevo, no hay un solo hombre justo, no hay uno solo que no peque. Entonces, ¿por qué Dios mandó la ley? Que ahora la vamos a ver en la última parte. Porque la ley es el freno, la ley es la norma, la ley es el semáforo, que por cierto aquí en Bucaramanga todos se lo tragan. Es el semáforo de Dios, esto no lo hagas. Pero no hay una sola persona que haya guardado perfectamente el Shabbat. Nadie guardó jamás, humano, guardó jamás el Shabbat de manera perfecta. Por eso tuvo que venir Él, porque el único que podía guardar la perfección de la ley, porque la ley es perfecta, pero el único que tenía poder para guardar toda la ley y hasta las ordenanzas, porque la ley es eterna, los 10 mandamientos son eternos. Hay gente que me dice, pastor, usted le enseña a su iglesia. No, esta iglesia es de Cristo, no es propiedad de nadie. Y le digo una cosa, la Biblia dice clarito que si usted intenta guardar todas las ordenanzas del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, hace bien que los guarde. Pero si alguno pretende que va a guardar todo lo que se puso en el monte Sinaí, en las tablas de piedra y en las ordenanzas que se le dieron a ellos de manera perfecta, fracasará. Porque Dios puso la ley, el semáforo, repito, para que quede demostrado que ningún ser humano jamás la podría guardar. ¿Y por qué entonces Dios le puso semejante prueba de guardar la ley? Si él por eso, para que se dieran cuenta que la ley era solamente como la criada, la madrastra, la señora niñera que está guardando la criatura hasta que la criatura crezca y llegue la hora en que se le quite la nana y llegue el que tenía que llegar. ¿Quién? El Mesías, Jesucristo. Ahora, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro. Pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Sigamos con el siguiente versículo, si se puede. El versículo, más bien el 23. El 23. Bueno, ahí déjelo ahí. El que le da importancia especial a cierto día, ¿para quién debe hacerlo si le quiere dar importancia? Lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor. Y lo demuestra ¿cómo? Pues dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Explico y finalizo esto. Pastor, yo no sé, pero usted no debería tomar tinto porque es drogarse. Mire, hay doctrinas como las de los mormones. Mire, los mormones creen que el que toma tinto se va para el infierno. Entonces Colombia entera está condenada. Oye, hermano, y ellos predican eso, ¿sí? Así que si alguien considera que peca tomando tinto, ¿qué le manda a Dios? Entonces el Señor le está diciendo, ¿usted qué cree eso? Que el tinto lo lleva para el infierno. No tome tinto. ¿Por qué no? Pues porque usted mismo dijo que no quiere tomar tinto para agradar ¿a quién? A Dios. Entonces ya Dios le cogió la caña. Mijita, ¿usted quiere guardarme a mí y no tomar tinto para mí? Lo felicito. Lo hace para mí, lo recibo, lo tome. Pues si lo llega a tomar, tefre, ¿sí? Caíste tú solo por tu propia lengua, porque me ofreciste y me prometiste algo que tú mismo no puedes guardar. Señor,
yo creo que todas las comidas son buenas. Bueno, coma de todo y dele gracias a Dios y viva contento. Lo único que no se puede comer bíblicamente desde el Antiguo y el Nuevo, ¿qué es? Sangre, sangre. Así que abandone la morcillita desconsagrada. Siempre lo digo, a la gente no le gusta. Pero por ahí venden morcillas, ¿qué? Cristianizadas. Qué tremendo. Pero bueno, creo que estamos entendiendo esto, ¿cierto? Pero el que tiene dudas, ¿qué dice la Biblia? Eso es lo grave. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena. Se condena. Así que si usted quiere guardar el sábado, si aquí hay un hermano, una hermana que le gusta guardar el sábado, bien, hágalo para el Señor Jesucristo, hágalo para Dios. Pero pilas, mi hermano y mi hermana, si usted llega a fallarle al Señor y usted le prometió, la Biblia dice que con Dios es mejor que no prometas, porque Él no se agrada con el que promete y no cumple. Mejor es que no se meta en semejante cuento de promesas. Si lo va a hacer para Dios. Dice aquí ahora 14:23 de Romanos, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Esto también tiene que ver con las relaciones personales. Si usted, mira, hay gente que piensa que tener relaciones íntimas con la esposa, con la luz prendida, se condena. Pastores, hermano, es que mi esposo cree que él se va para el infierno si yo lo veo salir del baño como Adán. Y él sale encobijado y hasta con ruana. Pues hermana, téngale paciencia al hombre, ¿sí? Él cree eso, que se condena. Pero eso no es bíblico. Porque ¿cómo estaban Adán y Eva en el paraíso? Así. Y no se avergonzaban. Entonces ahora, estos son asuntos, pero hay cosas que sí, dice la Biblia, se pueden hacer. Pero si usted duda, mejor no lo haga. Porque si duda, usted mismo se está autoflagelando, se está condenando. Un día pues daremos una enseñanza solo para parejas. Y no sé cómo será, porque tiene que ser casados, porque yo no daría una conferencia para parejas estando gente soltera o gente separada o gente viuda. Es un asunto muy delicado. Pero vamos al tema. Y en el capítulo de Romanos 14, estamos en el versículo 23. Terminamos allí. Si no es hecho por convicción, si no es de fe y usted lo quiebra, entonces es pecado. Terminamos aquí y nos vamos a lo que tengo pendiente mostrarles ahí en el panel. Colosenses capítulo 2 versículo 16. Colosenses capítulo 2 versículo 16. Nadie puede comenzar a perseguir a nadie por estas cosas del día festivo, que si guarda, que no guarda, que si come, que no come. Repito, lo único que sí no se debe comer es sangre, y está en el Nuevo Testamento. Ahora lo vamos a mirar para que eso sí quede constancia. En Colosenses 2:16, nadie se puede convertir en juez de nadie. Así, leamos. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a ¿qué? A días de fiesta. ¿Fiesta qué? Religiosa. Y fiestas religiosas no son del catolicismo, ni del gnosticismo, ni del diablismo, ni del catolicismo. Es las fiestas que el Señor estableció allá en el libro de Levítico, en el capítulo 23. De esas fiestas quiero referirme hoy, porque hay gente que también es muy problemática con esto. Pastor, enséñele a la gente de su iglesia a guardar todas las fiestas, porque los está mandando al mismo infierno. Hermano que está diciendo esto y le gusta molestar ahí en el canal, guárdelas todas y mándenos un video de usted cómo lo guarda perfecto, y nos vamos a alegrar por usted si lo guarda. Pero si usted no es capaz de guardarlo todo, ahí sí agárrese. Yo no sé, ya no le queda más camino. Miren, vamos a leerlo. Colosenses 2:16, y creo que también está ahí mismo, ¿no? Hechos, ahora sí, Hechos 15, mejor 20, vamos rápido. Hechos 15:20. La Biblia entonces dice que esto es lo único que sí se tiene que tener en cuenta.
Más bien, debemos escribirles que se abstengan, ¿qué? De lo contaminado por los ídolos. Yo por eso le dije, mire hermano, ídolo no es solamente arrodillarse ante una estatua de virgen o de un niño Jesús, o arrodillarse delante de un Cristo allí como el del que llaman el Santísimo, que hasta pecado es decir eso. Eso sí es pecado, pero la Biblia nos dice claramente que existen otras formas de idolatría. Mire, ojo hermano, porque el fútbol, como cualquier otra cosa de las que los humanos nos gozamos o nos deleitamos, si usted lo convierte en algo tan importante en su vida, usted puede estar cayendo en idolatría. Ahora no diga, ay, mire, ese hermano dice que el que aplaude a los búcaros es un hijo del diablo. No me meta en problemas grandes, hermano. Solo le digo, cuídese en lo que usted sigue, en lo que usted hace, en lo que usted le gusta. No lo convierta en lo más importante de su vida, ni dinero, ni nada. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales que estrangulados y de sangre. Bueno, pastor, mi abuelita me enseñó que los pollos los tenía uno que matar con el palo de escoba. Y yo veía cómo mi abuelita, yo mismo vi eso. Tranquilo que no es usted, fue mi abuela, pero ya está en el cielo. Cogía las gallinas, cogía el palo de escoba y le ponía el palo de escoba en el cuello a la gallina y luego ¡pum! Lo pisaba duro y la gallina quedó estrangulada. Le estiró el cuello a la gallina y se lo entregaba a la señora de la cocina. Ninguno de nosotros decía nada y quedaba buena la gallina. No sabíamos, no entendíamos. Muchas cosas que nosotros estamos consumiendo hoy, hablando en todo este tema general de cosas que la gente a veces no le pone atención y otras que sí debe ponerle atención. Estos dos son fundamentales en la iglesia cristiana, porque algo está ocurriendo en ese ser que está muriendo estrangulado, que nos hace daño a nosotros. Por eso hay muchos enfermos, muchas personas sufriendo de alergias, de cánceres, de cosas terribles, porque nosotros no conocemos la palabra de Dios. Y si Dios dice que esto no es del antiguo, bueno, y en el Antiguo tampoco se debían matar los animales así. ¿Cómo se debían matar los animales en el Antiguo Testamento? Que la sangre fluyera y no torturando al pobre animal, haciéndole un corte y ya, y se desangra y listo. Aquí lo dice clarito: de la carne de animales estrangulados, no podemos comer esa carne. Pastor, y si a mí la carne que me venden en la carnicería, yo no sé cómo mataron a la vaca, entonces ¿qué nos manda el Señor? Si usted no sabe, ¿qué debe hacer? Ore, porque los alimentos, cuando uno no sabe lo que pasó, la oración, ¿cierto?, hace que nosotros recibamos bendición y no maldición. Y termina diciendo lo de la sangre, y también de sangre, que dice el versículo siguiente, el 21. En efecto, bueno, ya esto es otra parte del tema, pero no está ahí. Así que, hermanos, he terminado aquí y por último leemos Hebreos capítulo 9, versículo 10 y Hebreos 13, 9. Vamos a ir a una explicación. Tenemos panelógrafo nuevo. Espero que les alcance la vista. Vamos a mirar Hebreos 9, 10. Hebreos capítulo 9, versículo 10, ¿qué dice? Leámoslo todos. ¿Sí? Déjelo en la NTV, hermana, para que más hermanos lo puedan entender mejor, así como lo tenía como hermanito en la NTV. Dice: pues este sistema antiguo solo consiste en todo lo que son los ritos del Antiguo Testamento. Pues este sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas, ¿cierto?, externas, que solo permanecieron vigentes, ¿hasta cuándo? Solo hasta que se estableció un sistema mejor. ¿Quién era el que tenía que venir para que lo que había sido sombra ahora fuera perfecto? Cristo Jesús. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y este Cordero vino y fue sacrificado por todos los pecados de nosotros los seres humanos. Mejor que cualquier sacrificio que la gente pudiera hacer.
Ahora, asimismo, en el capítulo 9, versículo 10, vamos a ver el 13:9. Hebreos capítulo 13, en el versículo 9, dice, y también leámoslo, dice, así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de las reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes las siguen. Con esto quiero aclarar que nada de todas estas cosas que muchas religiones extrañas y sectas prohíben no es de Dios. No lo molesten a usted por fiesta, no lo molesten a usted ni por domingo, ni por Shabbat, no lo molesten a usted si toma tinto o no. No lo molesten, dice el Señor, por día, ni siquiera de luna ni día nuevo. Así que, hermano, todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Pero algo que es muy importante, sí démosle un aplauso al Señor porque Dios es bueno. Nada es inmundo por sí mismo. El mismo libro de Romanos, en el capítulo 14:14, no se le olvide que es sencillo, 14:14, dice, yo sé, pues he sido persuadido por el Señor Jesús. ¿Quién le enseñó eso a Pablo? Jesús. Dice, de que nada es inmundo en sí mismo, pero el que piensa que alguna cosa es inmunda, para él es inmundo. Al final, ¿de dónde viene esto del domingo? ¿Y de dónde viene esto? Del libro de Levítico 23, es la última porción. Sí, abre tu Biblia, ya estamos en la parte final. En Levítico 23, porque muchos van a decir, pero léale el Antiguo Testamento, hermano. Después de haber explicado todas estas cosas de manera sencilla, encontramos en Levítico capítulo 23, en el versículo 3, 6 días se trabajará, pero el séptimo día será Shabbat de reposo solemne, santa convocación, no haréis ningún trabajo, es Shabbat para Yahvé en todos vuestros asentamientos. Pastor, y dice que es eterno. Jesús mismo nos dice que Él es nuestro reposo. Y ya te expliqué todo. Si no te sirve lo que expliqué, que si quieres guardar el día, guárdalo. Pero si no lo guardas bien, frío el pollo. Ahora entonces terminemos la lectura. Dice así, verso 4, por favor. Estas son las fiestas solemnes señaladas ¿por quién? De Yahvé. Las santas convocaciones que proclamaréis en sus tiempos señalados. En el primer mes, al atardecer del día 14, Pascua es de Yahvé. Cristo murió el día 14 de Abib o de Nisán. Él cumplió perfecto esto que él mismo enseñó. Él lo cumplió. Jesús de Nazaret. Ahora, en el versículo 5, el 14, si usted va y ve, ese día tenía que ser el día en que debía sacrificarse un cordero perfecto, sin defecto. Y eso solo lo pudo cumplir el cuerpo de Cristo, del cual Juan el Bautista, su primo, dijo, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Fiesta de los panes sin levadura. Está en el versículo 7, en el 6. Y el día 15 de ese mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura para Yahvé. ¿Para quién son las fiestas que se celebran? Para el Señor, no para los hombres, para el Señor. 7 días comeréis pan sin levadura, y así se celebró. Pero ahora, en el versículo 7 ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 7? El primer día, ahí sí no utilicemos la NTV porque ella es muy tranquila y fresca. Vamos, y no es que esté en pecado, sino que no es explícita en los versículos, de verdad, exactamente. Vamos a verlo, por ejemplo, en la LBLA. En el primer día, el día de la semana, ¿no? Tendréis una santa convocación, no haréis ningún trabajo servil. ¿Qué más dice? Y no haréis ningún trabajo de servidumbre. Durante 7 días, dice el 8, haréis acercar ante Yahvé ofrenda encendida, ofrenda ígnea. El séptimo día habrá una santa convocación. No haréis ningún trabajo de servidumbre. Y acuérdense que el séptimo día, ¿qué es? Shabbat. Por eso no se hacía trabajo. Pero vamos a llegar al versículo clave. En el versículo clave, el versículo 10. Y ahí lo vamos a tratar de entender.
Lo dejé para lo último porque hay algunos hermanos que quieren la enseñanza un poquito más intensa. Gracias, hijo. Dios te bendiga. Entonces, en este día, voy a ponerlo en rojo. Bueno, aquí dejémoslo normal. Como está tan chiquito esto, me toca hacer la letra grande. Dejémoslo así. Shabbat. Sábado. El siguiente día, domingo. Primer día. Ok. Leamos el versículo. Entonces dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, o sea, recojan la cosecha, entonces traeréis al sacerdote una gavilla. ¿Qué es una gavilla? Pues cuando uno recoge todo el producto de la cosecha, hace un amarre con todo lo que recogió, se lo echa encima y se lo lleva al sacerdote. ¿Para qué lleva esa primera cosecha? Porque es la primicia. La primicia es lo primero que produce tu finca, lo primero que producen tus palos de mango, lo que tengas, las espigas de trigo. Recoge todas esas espigas de trigo de esa cosecha, haces un fardo y vas y espera, porque en el Shabbat no se puede hacer nada. En el Shabbat usted no puede cargar nada encima. Entonces, si el Shabbat, el ser humano tenía que quedarse completamente quieto, no podía cargar ni llevar nada en las manos. Entonces, por eso Dios le dice: el otro día, cuando ya usted puede cargar algo, ese día sí va y lleva esa persona su ofrenda, bueno, y carga ese fardo, ¿sí? Y se lo ofrece allá donde está el sacerdote, que el sacerdote le ofrezca eso a Dios. Dice: cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. ¿Qué día debía llevar esa gavilla? Entonces ahí dice: el primer día, dice el versículo, bueno, el del versículo 10 dice: llevaréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. ¿Él qué va a hacer con eso? Versículo 11: él mecerá la gavilla en presencia de Yahvé, para que ustedes puedan ser ¿qué? Aceptados por el Señor. El sacerdote, ¿qué debe hacer? La mecerá. ¿Qué día? El sacerdote debía coger y ofrecerle esto al Señor, mecerla, ¿cierto? Delante de Dios, ofrecérsela al Señor el primer día después del Shabbat, es decir, el domingo. Y esa era la primicia. Vamos a ponerle aquí: primicia, lo primero que produjo la buena cosecha. La primicia. Un poquito de paciencia. Jesús es la primicia. ¿Quién lo dice, pastor? La Biblia. Dice que el Señor fue la primicia de los frutos. Así que entonces, ¿quién fue el sacerdote que ofreció esa primicia? ¿Quién mismo? ¿Quién es un sacerdote más perfecto que pudiera ofrecer a Jesús ante el Padre? El mismo Jesús. Así que ese día domingo, cuando Él resucita de entre los muertos, es nuestro propio Mesías, Maestro Jesús de Nazaret, el que va y se presenta ante el Padre y le ofrece al Padre. ¿Qué le ofrece Él? Ningún trigo. Se ofrece Él mismo. Él mismo se ofreció al Padre. Él mismo va ante el Padre y se ofrece como la primicia de los primeros frutos. Y el Padre que está en los cielos acepta esa primera ofrenda, esa primera cosecha, perdón. Y dice clarito: ante el Señor, a fin de que sea aceptada a tu favor. ¿Por qué creen ustedes que cuando María Magdalena vio al Señor y ahí estaba en la salida del lugar donde lo enterraron, ella qué haría al ver a su Señor resucitado? Pues lo que intentó hacer fue ir y tirársele a los pies del Maestro y besarle sus pies. Pero él, ¿qué le dijo?
mujer, no me toques. ¿Por qué? Porque todavía no he ¿qué? No he subido a mi Padre. O sea, ella no podía tocarlo a él porque él en ese momento como sacerdote, al igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento, no podían entrar al lugar santísimo habiendo tocado a una persona, al sacerdote. Tenía que estar puro. Y cualquier persona más, si esa mujer tenía manchas, tenía fluidos, si esa mujer había pasado recientemente de su periodo, menos podía tocarlo. Así que por eso el Señor le dice a María: María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Entonces él ese día tenía que ser por obligación el domingo. ¿Queda claro esto? Borremos esto, hermano. Si me ayudas, tienes ahí borrador. Esto tiene mucho que ver con lo que pasó. El día en que Jesús resucita, el domingo, empezó con algo que estaba aquí: vaya y preséntese al Padre, ofrézcale la primicia. Yo soy el primer fruto, la primicia. Pero después de eso debían contarse a partir de ese día 50 días. 50 días. ¿Dónde está eso, pastor? Veamos. Nos quedan algunos minutos. Sí, gracias, Padre. Un poquito más adelante, capítulo también 23, versículo más adelante, en el versículo 15, dice así. Lo vamos a poner ahí en pantalla. Gracias, hijo. Voy a dejarlo sin tapa para que me rinda. Si quiere quitarle la tapa a este. Entonces aquí está el Shabbat. Bueno, el Shabbat. Vamos a ponerlo más chiquitito. Una sola S para que me alcance la... Es que está muy chiquitica esta cartelera. Voy a poner aquí una S grande. Ya, Shabbat. Y aquí voy a poner el AD, un domingo, primer día. Desde este primer día en adelante se tenían que contar 50 días. Voy a poner aquí 50 días. Ya me quito. Y ese día pasaba algo grande. Desde el día en que el Señor resucitó de entre los muertos, se fue al Padre y se presentó como gavilla, primicia, dice aquí: contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Este es el Shabbat. Después de que se termina el Shabbat viene el domingo. Entonces contaremos de aquí en adelante, como lo he puesto acá. ¿Cuántos? Desde el día en que trajiste la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. 7 por 7, 49. 49 días. Hasta aquí, 49. ¿Sí? 7 semanas. 7 por 7, 49. ¿Y qué va a pasar el siguiente día? Cuando se termine los 40 días que se van a contar, los 49. En primer lugar les aclaro, esos 49 días, 7 semanas de 7 días, se llama el conteo del Omer. No se vayan a asustar, se llama conteo del Omer. Omer significa una gavilla. El conteo. ¿Y para qué es eso del gavilla de grano? Es Omer. Significa que Dios les puso 49 pasos de limpieza para que ellos refinaran su estado espiritual. 49 días que cada día Dios lo usaría para irlos preparando para algo tremendo que vendría el día 50. Entonces veamos. El pueblo de Israel sale. Este día Shabbat, ellos muere el cordero, celebran la Pascua. Bueno, y el día después de la Pascua, que fue un domingo, ellos salen y se van. ¿A dónde se van ellos de Egipto? A la tierra prometida. 50 días duraron ellos caminando, 50 días como está aquí, hasta que llegaron a un lugar que se llama el Monte Sinaí. Entonces aquí hay un monte de Dios, el Monte Sinaí. Vamos a ponerlo así un poquito todo raro, feo. Y ese día en el Monte Sinaí, Dios le iba a entregar a ellos algo tremendo aquí en el día 50.
49 pasos, cada paso una purificación, se están preparando. Ellos duraron estos 50 días caminando porque tenían que llegar al lugar donde Dios les había dicho que ahí iban a hacerle culto a Dios. Y el culto, el único que se podía presentar en el monte delante de Dios era un hombre llamado Moisés. Bueno, ahí lo vamos a presentar un poquito todo raro. Moisés sube al monte Sinaí en el día 50. 49 días se prepara, conteo del Omer. Y ese día ocurrió algo. ¿Qué ocurrió? Lo que decía la Biblia. Verso 16. Contaréis 50 días hasta el día siguiente, ¿a cuál? Al séptimo día de reposo. O sea que este puntico que yo puse aquí, que es el día 49, es un sábado. Y el día siguiente es otro domingo. O sea que no solamente Jesús resucita un domingo, sino que un domingo también allá Moisés tenía que estar arriba. Así como Cristo el domingo estuvo arriba, presentándose como sacrificio, ofrenda perfecta, también Moisés tenía que ir, y el día 50 ya preparado, allá en el monte Sinaí. ¿Para qué? Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor. La espiga más perfecta es Cristo. Moisés es apenas espiga tierna. ¿Y qué hace ese día? Dice, entonces ese día haréis acercar el nuevo grano. Y dice clarito la Biblia, para los que pues les interesa, este día se llama, este día en que Moisés subió al monte y Dios hizo caer fuego, que no le pasó nada a Moisés, hizo caer fuego sobre el monte, fuego ardiente que dejó hasta las piedras del monte quemadas. Ese fuego que cayó se llama Shavuot, el día del Shavuot. Ese día cayó fuego en el monte y ese día Dios le entregó, ¿qué le entregó a Moisés? Le entregó las tablas de piedra. El día 50 cayó fuego y Dios les escribió la Biblia, bueno, la ley en tablas de piedra. Y terminamos con la última parte. Pero la Biblia nos dice a nosotros que a Dios le había hecho una promesa a través de los profetas. Un día ya no les daré a ustedes las tablas como se las di arriba en el monte, escritas con el dedo de Dios en tabla de piedra. Un día en el futuro, borremos aquí conteo del Homer. Dejemos las 7 semanas también, las 49. Aquí también dejemos los 49 días. Entonces así un día también Cristo Jesús murió un domingo. Resucitó un domingo. Y comienzan a contarse 50 días. ¿Qué caería ahora en el día 50? ¿Qué caería así como cayó fuego en la cima del monte Sinaí? ¿Qué caería ahora el día 50? Caería el fuego del Espíritu Santo, que se llama Pentecostés. ¿Estamos entendiendo? No sé si lo estamos entendiendo. Espero que sí se pueda entender. Por eso es que los discípulos se reunían y no querían que nadie los viera, estaban miedosos. Y el día 40 de estos 49 días, ese día 40, Jesús se les aparece a ellos cuando solo faltaban los últimos 10 días para que cayera el Espíritu Santo. Capítulo de los Hechos 1. El día 40 se les apareció a ellos y les dijo lo siguiente: vamos a mirar. Con esto usted nunca va a tener duda, de verdad, de que todo se tenía que cumplir como estaba escrito en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahora sí, Hechos, capítulo 1, y dice así, versículo ahora 3, bueno, desde el 2, dice el 2, hasta el día en que fue recibido arriba, Jesús, ¿no?, después de dar mandamientos por el Espíritu Santo a los santos apóstoles que él había escogido. Versículo 3, Jesús dice que, bueno, la Biblia dice que Jesús se les apareció, lo que ya leímos antes, los domingos u otros días también. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles
¿Qué dice allá? Durante 40 días. O sea que Jesús duró 40 días de todo este conteo del Omer. Todos estos días Él se la pasó apareciéndoles a ellos hasta que llegó el día 40. Ahí ya no se les vuelve a aparecer más. ¿Por qué? ¿Qué les dijo? Les dijo lo siguiente: apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de las cosas concernientes al reino de Dios. Y estando con ellos, les mandó que no se alejaran de Jerusalén. ¿Por qué? Sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? El Dios del cielo le promete que va a traer su Espíritu Santo sobre ellos para bautizarlos con fuego del Espíritu, y que no se debían ir hasta que llegara ese día de la promesa. ¿Cuánto faltaba para esa promesa? Faltaban apenas 10 días para que fuera lo mismo que el monte Sinaí, 10 días. Y así dice la Biblia y termina: sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con Espíritu Santo dentro de ¿no qué? No muchos días. ¿Cuántos eran esos no muchos días? Solo 10 días. En el capítulo mismo 1 dice el verso 8: pero recibiréis poder, dinamis, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Y ahí qué ocurrió? Y ahí, después de que les dijo esto, el día 40 les dijo esto: quédense, no se vayan, faltan poquitos días. Subió al cielo ese día, delante de los ojos de todos. Se quedaron esperando 10 días, y a los 10 días cayó fuego como en el monte Sinaí. Y ahora, ¿cómo se llama el día en que cayó fuego del monte Sinaí? Es igual que el Shavuot, pero ahora se le llama Pentecostés. Démosle un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar de pie. Bendito sea el Señor. ¿Y ese día fue qué? A ver si puedes mirar acá. Jesús se presenta ante el Padre, ofrece las gavillas el domingo. A los 50 días también sería otra vez domingo. Entonces fíjense por todos los lados que hemos explicado hoy que era necesario que Jesucristo resucitara un domingo, porque era también el día en que caería fuego. Bendito sea Dios. Vamos a orar, iglesia. Allá en el capítulo 2, le leo acá mientras usted está de pie. Y cuando llegó el día de Pentecostés o Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Ellos son el nuevo grano, porque el grano perfecto, Cristo, ya antes había sido mostrado y llevado a Dios y mecido ante el Padre. Ahora solo falta el otro granito, que fueron los primeros convertidos. Tú eres parte de esa cosecha también que se inició desde ese día. Y si tú crees que Jesucristo es el Señor, pronto Él se llevará el resto de la cosecha que hace parte del cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Cuando le voy a decir algo, es mío, no está en la Biblia, es mío. Yo personalmente, como pastor, no estoy llamado a dar mis opiniones, pero yo siento que el Señor, como todo lo hace perfecto, el día en que Dios también se lleve la iglesia, habrá un conteo que solo lo conoce Dios, porque dijo el día y la hora, nadie lo sabe, pero está relacionado con el Pentecostés, está relacionado con lo que ocurrió en el monte Sinaí. Ya el Señor ya puso primero su dedo en tabla de piedra. Digo, allá en el futuro yo les voy a traer mi palabra no en tablas de piedra, se las voy a escribir. ¿En dónde? Se las voy a escribir en sus corazones como escritas con fuego. Pentecostés. Y después de eso, si ya vino el Espíritu Santo ya está dentro de tu corazón. ¿Qué queda después? La subida. Monte de Sión, prepárate. Oremos. Padre, te damos gracias
Así también el nuevo grano, Señor, somos tu viña, somos tu pueblo. Queremos que ocurra algo grande, poderoso. Queremos estar listos, preparados. Hoy hay un conteo del Homer que no lo conocemos cómo lo estás haciendo, pero estás preparándome a mí, preparando tu viña para que acontezcan los postreros días después del derramamiento de tu Espíritu que nos llevarás. Estamos preparados, gracias. Señor, aquí no tenemos idolatrado a nada ni a nadie, ni días, ni festivos, ni nada, que no seas tú, que eres todo lo que nosotros necesitamos. Padre, bendice la familia, al que vino por primera vez, a la persona que tal vez no entiende todos estos temas y se confunde. Pedimos que perseveren hasta el fin, porque ya se acerca el día en que te llevas tu iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias. Amén, Padre, y amén. Dios te bendiga. Dios bendiga al hermano que está allá en la internet. Pídele al Espíritu Santo que te bautice. Dile al Señor que te bautice.